Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero darles la bienvenida a la Casa de América para este nuevo encuentro del ciclo América Vota, donde analizaremos un proceso electoral que concita atención dentro y fuera del continente, las elecciones generales de Perú del próximo 12 de abril. El país llega a esta cita en un escenario profundamente fragmentado, reflejado en que numerosos estudios de opinión sitúan alrededor del 40-50% del electorado en la indecisión, voto blanco o voto nulo. Un nivel de incertidumbre inédito incluso en comparación con procesos electorales anteriores. Las encuestas muestran una competencia muy abierta con numerosos candidatos, como analizaremos con posterioridad. Pero más allá de la cifra de candidatos y de los porcentajes que le podamos asignar a cada uno, ningún candidato supera el 16%, lo que confirma un escenario extraordinariamente atomizado. Este panorama electoral no puede entenderse sin observar el contexto político e institucional de Perú. Este país ha atravesado en una década una sucesión de crisis que han debilitado la gobernabilidad, erosionado la confianza en las instituciones y alimentado una fuerte demanda de renovación política. A ello se suma un clima social marcado por la preocupación creciente por la inseguridad, la expansión del crimen organizado y la presencia de economías ilícitas. En el plano internacional y regional, Perú mantiene relaciones estratégicas simultáneas con Estados Unidos, China y la Unión Europea, actores claves para su inserción comercial, su acceso a inversiones y la cooperación en materia de seguridad, transición energética y lucha contra el crimen transnacional. En este contexto, el análisis de hoy adquiere especial relevancia. Para ello, contamos con la participación de 3 especialistas y periodistas de referencia. Contamos esta tarde con la presencia de Alejandro López Canorea, director de Descifrando la Guerra, Marta Nebot, periodista y colaboradora en diversos medios de comunicación, y de Íñigo Herraiz, periodista de Radio Televisión Española especializado en información internacional. A los 3, desde Casa de América, les agradecemos muchísimo su presencia esta tarde con nosotros. Y a todos ustedes por acompañarnos, gracias por estar aquí y bienvenidos. Adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. A mí me toca ampliar un poco currículums para ponernos un poco más en perspectiva cada uno. Íñigo Herraiz, Herraiz, lo voy a decir bien, es corresponsal de Televisión Española ahora mismo en Oriente Próximo. Ha estado cubriendo pues, cosas tan llamativas como la Franja de Gaza y Cisjordania en los últimos tiempos. Estuvo en México y en Lisboa como corresponsal. Fue editor de La Dos Noticias en la época de Mara Torres y es un tío muy querido en la profesión. Y luego en la sección de internacional pues, ha estado en los telediarios de Televisión Española analizando temas globales muy complejos durante mucho tiempo. Bienvenido. Pues muchas gracias, Marta. Vaya presentación. Muchas de nada. No sabía que había hecho tantas cosas. Sí, se nos olvida. Y luego tenemos a Alejandro López Canorea, que es antropólogo y analista de política internacional, es director de Descifrando la Guerra, un medio especializado en geopolítica, y ha participado en muchas investigaciones, ha embarcado en viajes y expediciones por muchísimos países, ha sido enviado especial en Ucrania, en Rusia o en cumbres de la OTAN. Es ponente universitario y analista en multitud de medios de comunicación, prensa, radio, etc. Y ha escrito libros como Ucrania, El camino hacia la guerra o La pugna por el nuevo orden internacional. Yo, humildemente, me dedico sobre todo a la política nacional y en internacional hago mis pinitos, estudio mucho y hoy vengo estudiada, espero que me luzca. Dicho esto, ¿por dónde podemos empezar? A mí me gustaría, como me proponen desde Casa de América, que esta charla sirva tanto para gente que sabe un poco como para los que no. Nos gustaría invitar a la gente a entender más de la política latinoamericana en España y en toda Latinoamérica. Entonces, empecemos por hablar de Perú. Si pensamos en Perú, si tuviéramos que contarle Perú a algún amigo, a alguien que vaya a viajar a Perú y nos diga, oye, cuéntame cómo ves tú este país, ¿qué le diríamos? Empiezo por ti, Alejandro, por ejemplo.
Bueno, yo creo que para poder explicarle a la gente que Perú se ha escapado un poco de las grandes dinámicas políticas que ha habido en América Latina, con las nuevas derechas, con las izquierdas del socialismo del siglo XXI, que hemos tenido durante varias décadas una serie de corrientes que de alguna manera se repetían en muchos países, pero en Perú ha llevado una dinámica propia. Entonces, ¿cómo podemos entender el país? Básicamente es un bucle de inestabilidad que nos obliga a irnos hacia el fujimorismo, es decir, ya desde la década de los 90. Pero eso vamos a ir luego. Bueno. Yo quiero un poco de color. Pues Perú, sobre algo Perú más color, sí. aterrizado, como Sí. sé que te gusta, yo diría que es un país donde, a pesar de ser presidencial, gobierna el Parlamento. Y eso es lo que hace que sea inviable elegir presidente que dure más de un año. Vale, ¿y tú qué le dirías? ¿Tú qué le dirías a alguien que no sepa casi nada de Perú y que quiera saber más? Pues lo comentábamos antes, ¿no? Que uno siempre tiene la tentación de rescatar esa frase del Zabalita de Vargas Llosa de cuándo se jodió el Perú, o en qué momento se jodió el Perú, que se pronunció ya hace muchas décadas, y que en realidad es parte de un proceso, ¿no? Que yo creo que se viene viviendo desde hace muchas décadas y del que no terminamos de ver el fondo, ¿no? Que cuando pensamos que ya ha llegado a unos niveles de tope, pues siempre hay algo nuevo que nos sorprende, ¿no? Se ha hablado mucho estos días de esos 8 presidentes durante una década, ¿no? Pero resulta que esta semana tenían que elegir al nuevo gobierno y nos hemos encontrado con que de la noche a la mañana la que iba a ser primera ministra ha renunciado porque no iba a tener el apoyo del Congreso y entonces han tenido que nombrar el presidente Balcázar a un nuevo primer ministro, Luis Arroyo, que no tiene tampoco ninguna garantía de que vaya a ser elegido y que estamos hablando del 12º primer ministro en 5 años. Con lo cual tenemos ahí 8 presidentes en una década, 12 primeros ministros en 5 años. Creo que no creo que haya muchos países que tengan esos niveles de inestabilidad. No. Eso es. Yo lo voy a bajar todavía más al suelo, ¿vale? Yo me he traído datos como de parvulitos, pero perdonadme, me parece que son básicos. Perú es 2,5 veces el tamaño de España. Perú son 35 millones de habitantes. Perú tiene el 60% de su población en la costa, el 30% en la sierra y la selva, que es la mayor parte de la superficie, sin embargo, solo tiene el 15% de la población. En Perú van a votar 27 millones de peruanos. Esta vez son 2 millones los jóvenes, que es la primera vez que van a votar. Y sí, efectivamente, enseguida llegamos al contexto así brutal político, ¿no? Una interminable crisis de gobernabilidad que parece que no tiene fin, y que efectivamente 9 presidentes en una década, la mayoría en prisión, un suicidado, sí. Lo tiene en ese sentido absolutamente todo, y los 3 últimos desde octubre del 25, o sea, una seguidilla infernal en los últimos tiempos. Y todo viene del Congreso, que es la institución peor valorada por los peruanos. ¿Qué podemos contar del Congreso para que se entienda por qué ahora mismo tiene esta poca aceptación social? ¿Por qué todo el mundo pone el foco ahí cuando habla del problema de la gobernabilidad de Perú? Es que hay que entender que las elecciones generales que van a tener lugar son 2 vueltas para las presidenciales, pero el Parlamento se escoge a la vez que la primera vuelta de las presidenciales. Con lo cual, si tenemos cientos de candidatos, vamos a tener obviamente un Parlamento atomizado. No va a representar a ningún gran movimiento de masas de manera destacada y por lo tanto cada vez que se dedica a tumbar gobiernos, que es por lo que decía antes que el problema de la gobernabilidad de Perú viene del poder que tiene el Parlamento, es muy impopular porque está tumbando a los gobiernos que la gente ha elegido. En este caso sí obliga en la segunda vuelta a conseguir una mayoría de apoyos. Entonces, por eso hay una dicotomía, hay una disonancia, ¿no?, entre la que la gente ve que se refleja en la presidencia, en que le tumban a todos los presidentes, populares o no populares, y que el Parlamento tiene unos poderes que además se han ido reforzando a sí mismos durante los siguientes años, por eso me quería ir al fujimorismo, porque allí se cerró el Parlamento y era un autogolpe de Estado. Desde entonces ha habido una percepción de que había que proteger las instituciones y se le ha dado un poder al Parlamento que
precisamente por esta atomización, se ha hecho absolutamente inviable. Y sobre todo desde 2016-18, ¿no? Que es cuando empezaron a ser imposibles los finales de mandato. Hasta entonces, pues sí, había mucha corrupción, presidentes en la cárcel, suicidados, ¿no? También, pero en la práctica se podía acabar un mandato. Desde entonces ya no se pueden acabar los mandatos, porque ahí es cuando el Parlamento, que ya de por sí tenía ese poder, empezó a abusar aún más de ese poder con el proceso de vacancia, que se llama, que es para destituir a un presidente. El Parlamento tiene esa capacidad, pero tiene que buscar la incapacidad del presidente para justificarse o algún tipo de crisis o causa interna. Ahora iremos a eso. ¿Y cómo es posible este Congreso con tanto congresista presunto corrupto, voy a decir? Porque ahora mismo lo que tenemos son presuntos corruptos, ¿no? Hay más de la mitad, creo que están ahora mismo con procesos abiertos. Yo no sé si tiene también mucho que ver con la falta de candidatos sólidos. El hecho de que no haya candidatos sólidos de grandes fuerzas políticas que tengan esa capacidad para arrastrar un voto mayoritario, con lo cual eso acaba redundando también en un Congreso, como decías, muy fragmentado, en el que hay numerosas fuerzas políticas que no se sabe muy bien a qué intereses responden. Desde luego que no a los de la ciudadanía, ¿no? Da la impresión de que se han convertido en pequeños grupos de presión, ¿no? o de intereses más bien, que actúan solo en función de eso, ¿no? En función de conseguir legislar a modo o al servicio, a la carta de sus propios intereses y desde luego sin tener en cuenta a la ciudadanía. Y hemos visto alianzas completamente antinaturales en las que partidos que se definen como marxistas pactan con otros de la extrema derecha para sacar adelante una legislación cualquiera que desmantele unas leyes medioambientales o lo que sea, ¿no? Vamos a hablar de esa vacancia presidencial y de esa incapacidad moral, que es el término que se aplica, que es realmente llamativo en una sociedad que tiene un problema de corrupción tan serio. Se tira de esto, que fue aprobado en la Constitución del 93 por Alberto Fujimori, que es la Constitución vigente y es de donde viene todo esto, que se empezó a utilizar más tarde, pero que fue el señor Fujimori quien dejó ahí, digamos, esa bomba lapa preparada para el futuro de su país. ¿Cómo funciona? Porque yo no acabo de entender qué mecanismo es este que permite que congresistas que están con una dudosa, digamos, legitimidad en el cargo puedan aplicar esas excepciones morales. O sea, es que realmente es como todo muy paradigmático, ¿no? Es que yo creo que esto, que sí que existe el tema de la incapacidad moral en algún otro país, debería estar pensado para casos en los que el presidente no pueda de manera material, ¿no? gobernar, ¿no? que sea incapaz, literalmente. Claro, el tema de la incapacidad moral puede que el asunto moral pueda ampliarse a asuntos vinculados con una corrupción extrema, flagrante, condenas, ¿no? Pero en general se utiliza como comodín, que ese es el problema que tiene Perú y por el cual el Parlamento se ha hecho tan poderoso. Y creo que además está bien recoger lo que comentabas, porque sí que creo que ha habido candidatos o perfiles presidenciales fuertes que han logrado suscitar mucho apoyo, ¿no? Sin ir más lejos, tanto Pedro Pablo Kuczynski como Martín Vizcarra como Pedro Castillo en su momento llegaron a tener mucho apoyo. Pero el problema es que, como he dicho al principio, el Parlamento no lo controlas. Ningún presidente va a controlar el Parlamento, porque la primera vuelta te va a obligar a tener que jugar con un Parlamento atomizado. Claro. Así que tanto Vizcarra como Castillo fueron los dos, creo que lo intentaron controlar. Vizcarra consiguió reivindicarse bastante y suscitó mucho apoyo, con un Parlamento que a mitad de mandato se renovó, pero con Castillo, que él además vendía, ¿no? Acabar con esa institución por corrupta, por bloquear la institución presidencial, pues le denunciaron de autogolpe de Estado también, ¿no? Está como ese trauma del fujimorismo que impide que nadie pueda actuar contra el Parlamento. Entonces ya cada uno tendrá su opinión sobre Pedro Castillo, ¿no? Pero creo que es lo que impide, ¿no? La gobernabilidad, el que no se puede meter mano, ¿no? al Parlamento, y además el Parlamento cada vez se da más poderes y por eso abusan de la vacancia. Claro. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque ahora el sistema se va a convertir en bicameral.
130 diputados, 60 senadores, que a mí me parecen poquísimos, en relación a lo de España, ¿no? Teniendo en cuenta también las dimensiones del país, me parecen muy pocos. ¿Puede mejorar la situación el hecho de que ahora vayan a ser 2 cámaras? ¿Cómo puede afectar esto el funcionamiento del Congreso? Yo creo que el objetivo declarado es ese. Sí, claro. Que lo vaya a conseguir, tengo muchas más dudas, ¿no? En principio complejiza un poco más el proceso, ¿no? Tiene esa revisión del Senado y eso haría con que fuera un poco más complejo el llevar a cabo este proceso de destitución por vacancia, por incapacidad moral permanente, ¿no? Que tiene ese nombre rimbombante. Lo que pasa es que al final el resto de factores siguen ahí, o sea, la fragmentación claro. va a repetirse. Imagínate 130 diputados entre 36. 36 partidos. Es que 37 partidos, 36 candidatos. Hay 88 parlamentarios, de los que hemos hablado, que cómo se comportan, que aspiran a la reelección, con lo cual poco cambio de caras, estamos hablando de las mismas personas. Y entonces las intenciones pueden ser buenas, pero hay muchos factores que invitan a pensar en que podemos volver al mismo bucle. Sí, yo coincido bastante en que si el problema de fondo no se soluciona, aquí lo que tenemos es más complejidad, porque va a ser más difícil realizar elecciones de primeros ministros, ¿no? O también de procesos de vacancia, pero también del nuevo presidente, porque recordemos que la sucesión que pasa de presidente a vicepresidente, en este caso vicepresidenta, y después a la presidencia del Congreso, es que ya se había destituido al presidente del Congreso, que era José Gerí. Entonces nos estamos encontrando con que esta cuarta figura ha habido que elegirla dentro de la Cámara y ha sido tan difícil ponerse de acuerdo que prácticamente estaban sorteando a ver a quién ponían de presidente y han elegido a Balcázar desde fuerzas de extrema derecha y derecha, aun siendo uno de los perfiles de Perú Libre, ¿no? Más de izquierda, precisamente por lo manchada que estaba su imagen de cara a las elecciones, para perjudicar. Es decir, si estamos en ese juego político, cuanto más se complejice el Parlamento, más difícil va a ser gobernar y ponerse de acuerdo, llegar a consensos. Por lo tanto, pues sí, la intención podrá ser la que sea, pero yo tengo serias dudas de que vaya a facilitar la gobernabilidad. Cuando dices el problema de fondo, sí. ¿Cuál sería el problema de raíz que habría que solucionar según vosotros? Es que es muy complicado no es fácil, porque no es fácil, en Perú, sé. a diferencia de otros países, y por eso lo señalaba al principio, los partidos son instrumentos, pero además de una manera mucho más extrema que en otros países. ¿Por? Los crean y los destruyen para una elección. Ad hoc, para un momento. Absolutamente. Y bloques del Congreso, ¿no? Que son grupos parlamentarios que presentan candidatos, algunos cambian de marca cada elección, hay muy poquitos que sean clásicos. Además, como no se permite la reelección inmediata, es muy difícil mantener la línea de un partido a lo largo de la historia, tienen que estar cambiando y partidos que de repente gobiernan pasan a tener un porcentaje bajísimo o desaparecer, vuelven a reemerger. Entonces es tan difícil porque no hay una estructura de partidos sólida. Son partidos instrumentales en el más estricto sentido. Momentáneos y nacen, mueren, crecen y todo lo demás, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar en concreto de esta vez. Vamos a ver con lo que nos encontramos en esta ocasión. Decíamos 37 partidos, 36 candidatos. Es una oferta incomparable en la región y mira que en la región pasan cosas, ¿no? 8 presidenciales en Chile, 16 en Ecuador, 5 en Argentina. En Costa Rica, que ha sido un récord, fueron 20 candidaturas. En Colombia eran 15 en la primera vuelta. Y aquí nos encontramos con 36 candidatos. Yo creo que es histórico. A ver, ¿a qué viene esta saturación tan brutal que contrasta tanto con una apatía ciudadana también gigante? O sea, tantísimo candidato para tan pocas ganas. Hablábamos del 40-42% de indecisos a día de hoy. La gente no sabe qué va a votar. Yo creo que lo has definido muy bien. La gente no sabe qué va a votar. O sea, salvo alguna cara conocida que hay por recurrente, como puede ser la de Keiko Fujimori o López Aliaga, el exalcalde de Lima. Yo creo que el resto, hay una gran cantidad de candidatos a los que no conoce la gente, que no conoce ni las siglas por las que tiene que votar. O sea, salía una encuesta estos días en la prensa peruana que decía que no es ya que la mitad de la gente no sepa qué va a votar, sino que no sabe ni siquiera identificar
qué símbolos o qué caras representan a qué partido, ¿no? Que Y son pensar, 36. y pensemos en esa elección, la complejidad de esa papeleta Claro. en la que va a haber que elegir a congresistas, senadores y presidente entre 36 candidatos. Entonces, el motivo, no sabría decírtelo, pero desde luego que no es el de... No facilita la búsqueda de un buen candidato, desde luego, todo ese ruido. Y se ha intentado también abrir un poco algunas listas, pero sobre todo el tema de que la gente tampoco siente que cuando vaya a votar se vaya a respetar su decisión, porque como precisamente partimos de un congreso en el que ya se sabe, que además la mayoría de las fuerzas van a ser de derecha, de distinto tono, pero se van a poner de acuerdo porque hace falta ponerse de acuerdo para poder gobernar. Entonces, realmente daba igual si eliges a un candidato de izquierda o de derecha, que al final van a elegir los parlamentarios que tú ya sabes a priori que va a estar fragmentado y lleno de múltiples partidos de derecha con diferentes intereses. Entonces, claro que es muy difícil que puedan decidir o que se sientan, ¿no?, implicados en la elección. O sea que la abstención tiene unas papeletas enormes en este momento. Pero yo creo que el voto es todo, obligatorio, pero en cualquier caso, bueno, yo sé por otros países, no sé en concreto en Perú, que esto tampoco quiere decir que se vaya a ir a votar, pero tiene pinta de que esta vez habrá más abstención que nunca, ¿no? Y puede ser, pero sobre todo te iba a decir, el dato clave es el que has mencionado del 40% de indecisos. Sí, sí. Es que cómo van a estar decididos, ¿no? Las últimas elecciones, en la primera vuelta prácticamente fue una lotería a ver quién pasaba a esa segunda vuelta y ahí ya se podía elegir. Y tuvieron, pues por ejemplo, un candidato que creo que era el cuarto o el quinto de las encuestas, que fue Pedro Castillo, que acabó pasando, dando la sorpresa a esa segunda vuelta. De nuevo, se esperaba que fueran los candidatos pues con movimientos más fuertes, más Sí, llamativos, y no. básicamente como ahora, ¿no? Keiko Fujimori Sí. y Rafael López Aliaga, que además los dos empastan bastante bien. Eso lo podemos hablar luego. Sí. Pero el caso es que cuando surgió una oportunidad distinta, pues se juntó todo el voto. De modo que la segunda vuelta va a ser donde de verdad se elija entre dos candidatos que habrán pasado, pues no una lotería, pero prácticamente. Porque entre tener un 7% o tener un 10% y que eso te meta en segunda vuelta, es prácticamente una lotería. Claro. Y antes de entrar a desmenuzar esos posibles candidatos que están en primera línea, hablemos de dos temas que a mí me parecen cruciales a la hora de analizar qué se puede o no votar en este momento en Perú. Hay un milagro económico, un presunto milagro económico, a pesar de toda esta inestabilidad económica. Porque estamos hablando de que el año pasado el país creció un 3,4%, que es una cosa que nadie acaba de... Bueno, aquí en Europa tenemos también casos, que me acuerdo de Bélgica, y aquí en España hemos tenido etapas sin gobierno que la economía va muy bien. Nos ha pasado, pero es verdad que lo de Perú es llamativo. Hablamos de una estabilidad monetaria y disciplina fiscal brutal. Y parece ser que Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, tiene mucho que ver con que esto esté funcionando. Digamos que hay un funcionariado económico que hace que esa maquinaria siga en marcha. ¿Cómo leéis vosotros esta disquisición política económica del país? Bueno, yo creo que como en tantas otras situaciones, ¿no? La macroeconomía va por un lado y la economía real de los peruanos va por otro. Yo he leído mucho sobre estas cosas y al final una de las claves que señala mucha gente es la informalidad de la economía peruana. El hecho de que el 70% de la población viva completamente al margen del Estado. Claro. No pague ningún impuesto, pero tampoco espere ya nada del Estado. Y eso hace con que unas cosas vaya por un carril y la macroeconomía pues completamente por otro. Y luego yo creo que también llama mucho la atención también el hecho de que no haya habido un gran estallido social, ¿no? Ante una situación de tanta inestabilidad. Y yo no sé si ya estas últimas veces, que las últimas destituciones sí generaron algo de ruido y protesta, pero yo no sé si esta vez ya la gente estaba resignada, viendo que se acerca ya las elecciones y ni se ha molestado en salir mucho a la calle. Sí, ha sido un poco así. Es decir, los grandes estallidos recientes, pues era el de que hubo cuando se destituyó a Martín Vizcarra, precisamente, porque llegó a esas cuotas de popularidad, y se puso a Manuel Merino desde el Parlamento, que duró 5 días, porque nada más que había sido una elección impopular.
Pero claro, todo ese estallido ha quedado totalmente ensombrecido por el gran estallido que ha sido el de Dina Boluarte, que ha sido la presidenta más impopular en muchísimo tiempo. Y bueno, pues desde ese, que sí que creo que motivó mucho rechazo, incluso movimientos que buscaban afectar, ¿no?, con huelgas a la economía, no ha habido otro gran estallido por lo que mencionabas, porque ya se veía que a ver si llegaban las elecciones y quedaba igual si elegían a Balcázar o elegían a otro de los tres que estaban sonando. Incluso cuando salió José Gerí, la gente hablaba más de los tweets, ¿no?, y de todos los memes que había producido él que de la política real, porque había una desconexión absoluta, ¿no?, con estos últimos gobiernos, porque los dos últimos han emanado directamente del Parlamento. Sí, sí, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Exactamente. Vale, y luego el otro tema que influye allí y en toda Latinoamérica es la grave crisis de inseguridad que también ha pillado a Perú. 1.700 homicidios el año pasado, una expansión del crimen organizado sin precedentes en el país. Ahí también vemos que se tira hacia Bukele, que se tira ese tipo de políticas que hablan de bueno, condenar derechos a cambio de tratar de conseguir más seguridad. ¿Vamos por ahí? Bueno, yo creo que es ahí un poco donde se le están viendo las costuras a la crisis de sistema que hay en Perú, probablemente, ¿no? Que al final se mantiene la economía, otros parámetros o indicadores se mantienen ahí, pero me da la impresión de que el quiebre está llegando por esa inseguridad que denota que el sistema está fallando y que ciertas estructuras no están siendo capaces de combatir al crimen y que también está logrando penetrar y permear, como ha pasado en tantos países de Latinoamérica, a la política, ¿no? Y yo creo que ahí se está empezando a dar también esa connivencia entre clase política y crimen organizado, perdonarme. Desde luego. Las cosas que pasan, Primero cosas del directo. Disculparme. Bueno, yo creo que es un tema importante. A mí me da la impresión de que es eso, ¿no? De que se habla un poco de Perú sigue funcionando, ¿no? Se van sucediendo presidentes, no pasa nada. Pues yo creo que el tema de la violencia es un síntoma de que no todo va bien. Sí pasa algo, ¿no? Sí, creo que además, aunque Perú, y además yo lo he visto hace una década, menos de una década, y realmente no es un país inseguro, ¿no? No es uno de los países que destaca por la inseguridad en América. Sí que ha empezado una deriva importante durante estos últimos años con estos datos que traías, ¿no?, que es que ya son incontestables. La expansión de la inseguridad en Ecuador, sobre todo, yo creo que ha podido tener algo que ver porque se están moviendo mucho las rutas del narcotráfico, de la del crimen organizado, y todos los movimientos que tradicionalmente se veían en el Pacífico, con este agujero negro de estabilidad que podríamos decir que era Ecuador durante estos años, está empezando a permear en más sitios, ¿no? Ya no es solo en los típicos focos, sino que países seguros, ¿no?, como era también Costa Rica y ahora vemos Perú, empiezan a despuntar en algunos indicadores. Claro, la cuestión de Perú es que es muy diferente verlo, ¿no?, desde la óptica de Lima que de la del resto del país prácticamente, es muy diferente. Y Lima sí que tenía ya, pues por el tamaño que tiene la ciudad, por la propia idiosincrasia, unas dinámicas que yo creo que eran un poco más propicias a que se asentaran grupos de crimen organizado. De todos modos, más allá de los datos, lo importante creo que está siendo la retórica de los candidatos y de los partidos políticos que están aprovechando tanto este fenómeno como el regional, que es quizá más fuerte, para vender una política de securitización máxima. Ahora, y he dicho que había muchos partidos, casi todos de derecha, pues no hay un candidato de derecha que no reivindique a Bukele. Cuando ya en el caso de Ecuador, me acuerdo que comenté que no es asimilable a ningún otro país, ¿no?, la situación de El Salvador. No es lo mismo las pandillas o las maras en algunos casos que los grupos que hay en Perú o en Ecuador. Aún así, el modelo de utilizar la mano dura y de incluso pues apostando por violaciones de derechos humanos, ¿no?, pero bueno, te lo justifican porque el otro es un criminal. Este tipo de políticas se están poniendo a la orden del día en Perú
Y además, si los candidatos de derecha y de extrema derecha están liderando, aunque llevan mucho tiempo liderando y luego tienen que gobernar a través del Parlamento, pero bueno, lo que quiero decir es que este tipo de retóricas les están situando ahora en cabeza en las encuestas, y si ya en esta primera vuelta nos encontramos con un López Aliaga frente a Keiko Fujimori para la segunda, que yo no lo sé si pasará, se dijo también la última vez y no pasó. Y luego no pasó. Ahí ya tienes todo Todo hecho. junto, sí. Ya no hay más retórica que buscar. Venga, pues ya que me lo pones ahí votando, vamos a hablar de Rafael López Aliaga, un empresario ultraconservador de Renovación Popular, se llama su partido. Encabeza ahora mismo las encuestas, está casi en un 12% se supone en intención de voto. En las elecciones pasadas quedó en tercer lugar. Se supone que es el ala más dura del catolicismo, fue alcalde de Lima y tampoco es que su gestión fuera tan aplaudida, con muchos problemas de deudas, con obras que no acaban nunca, y sin embargo ahí está ahora mismo en cabeza en esas encuestas. ¿Qué os parece a vosotros este candidato ahora mismo? Bueno, pues yo creo que es el que está despuntando mínimamente, ¿no? Da la impresión, y muy subido al caballo de esas políticas de seguridad, ¿no? Yo creo que todos pugnan por ser el Bukele peruano, como ha pasado en las últimas elecciones en prácticamente todo el continente. Yo creo que si Bukele se presentara a cualquier elección en cualquier otro país de América Latina, ganaba. O sea, es un tío más popular, sin duda, y ves cómo lo reivindican por los países por los que van, vamos. Y en ese sentido, pues yo creo que hoy leía, no sé si una de las últimas propuestas, hubo un encuentro, ¿no?, de los candidatos en una especie patronal, ¿no? Y una de las propuestas que hacía era la de crear unas colonias en la zona amazónica para recluir allí a los criminales más peligrosos. O sea, no estamos hablando Puro ya de la megacárcel de Bukele, pero pues tropicalizándola un poco más, ¿no? Pero Con serpientes, ¿no? sí, pues no Esto sé, decías, sí. no daba detalles, pero al final Sí. todas esas políticas están en los programas de todos los candidatos, ¿no? Lo de la megacárcel es ya un cliché, ¿no?, de crear un gran centro de detención con unas condiciones pésimas, donde con ese, ¿no?, componente ya casi de tortura, ¿no? O sea, nadie se plantea ahí la reinserción, eso no está contemplado en ningún lado. Y luego, pues eso, ¿no? O sea, mano dura contra el crimen a todos los niveles, o sea, de militarizar también mucho el combate contra el crimen, no ya es la policía, sino es una policía muy militarizada, o directamente el sacar el ejército a la calle, y lo que decía Alejandro, sin ningún miramiento hacia los derechos humanos. Eso ya se ha sacrificado y nadie va a mirar. Y obviamente hay una parte de la población que lo ve con buenos ojos. O sea, que al final es la que sufre esa parte de la inseguridad, y a la que el Estado nunca le ha dado nada y por primera vez le ofrece algo. O sea, porque es así. Que es un poco lo que pasó en El Salvador también. Sí, no es algo exclusivo de Perú, es algo que se ve en casi todos los países de América Latina, no en todos, pero está extendido, ¿no? El punitivismo, y si sacas a relucir los derechos humanos, pues te dicen, bueno, que son criminales y que haces preocupándote, ¿no?, por ello. Y es que ese discurso cala mucho. Por eso López Aliaga pues está también acercándose a las posiciones de Bolsonaro, del hijo, ¿no?, de Bolsonaro, al mismo tiempo de Milei, y entiendo que de la internacional trumpista, ¿no?, porque son precisamente perfiles que, aunque sean muy distintos, uno más ultraliberal, otro más ultraconservador, realmente, bueno, en esa gran coalición de Donald Trump yo creo que entran muchos. Por ir un poquito más con el tema de Aliaga, yo creo que despunta, y además ya parecía que iba a pasar en las anteriores elecciones, porque representa esa derecha dura, nacional, incluso extrema derecha, religiosa, que busca representar el fujimorismo, pero sin Fujimori, porque tiene un apellido todavía muy tóxico en Perú, y si tú quitas al fujimorismo ese apellido, te encuentras, simplificando muchísimo, a Renovación Popular. Es decir, han gobernado juntos en este pacto, ¿no?, del Parlamento. Se apoyan o se disputaban también el sector evangelista, que iba creciendo en algunos países de América Latina, incluyendo Perú. Y yo creo que es ese perfil con una imagen menos tóxica que buscan las extremas derechas en América Latina.
Vale, pues hablemos de la segunda. La que está ahora mismo con un 9,2% de intención de voto es Keiko Fujimori. Esta no esconde el apellido. La lideresa de Fuerza Popular. Ella es heredera, obviamente. Las 3 últimas elecciones perdió por un estrecho margen, muy poco. Y, de hecho, montó el lío de aquí ha habido fraude, cosa que es un clásico ya también, ¿no? De cuando pierden extremas derechas. Y se le acusa de haber estado desestabilizando el Congreso todo este tiempo, porque tiene una amplia mayoría desde hace una década casi en el Congreso. Y también se señala cómo está haciendo una campaña estratégica muy fuerte en redes sociales. Ella va en particular por el padrón electoral de casi 7 millones de jóvenes entre 18 y 29 años que no conocieron los tiempos del dictador y que ella juega a la desmemoria colectiva, ese mal que acecha a tantos países, ¿no? Este incluido. Entonces, ella juega con eso y me gustaría que comentáramos cómo es otra Fujimori intentando tomar el poder, un país que ha estado dividido entre fujimorismo y anti siempre durante muchos años y ahora se encuentra otra vez en esta encrucijada con una mujer que juega de una manera ya bastante perversa desde la campaña electoral, ¿no? Sí. Y ese clivaje yo creo que se ha roto. Ya con la normalización de otros grupos de extrema derecha ya no es fujimoristas y antifujimoristas. Ahora ya va por otro lado. Quizá por eso siga siendo más difícil que ella pueda ganar. Ha perdido tantas veces por eso, porque ha tenido que mantener un equilibrio muy precario entre distanciarse de los crímenes del padre y justificarlos de alguna manera. Y todo el tema del indulto, que se le había dado, que no se le había dado, ¿no? Era muy polémica toda la imagen de su padre para ella. Por eso López Aliaga despuntaba, digo, pero realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. O no, sea, porque claro, las veces anteriores ha sido por poquísimo. Entonces esta vez tampoco está tan claro qué va a pasar, ¿no? Y en las anteriores al final Aliaga tampoco lo consiguió. Entonces no sabemos muy bien si esta será la verdadera, ¿no? O sea, lo que llama la atención es eso, que nos estamos moviendo en unos parámetros del 10, 11, 12%, que yo es un poco a lo que me refería antes, que al final estamos hablando de esos candidatos que llegan a primera vuelta con esos porcentajes, que es cuando se votan los diputados, y que ese es el arrastre que tienen esos candidatos, que ya se va a traducir en una fragmentación, porque luego pueden conseguir un 50% y una movilización mucho más amplia en una segunda vuelta, pero sus apoyos en primera vuelta son mucho más reducidos. Ya está claro, y el Congreso está formado, ¿no? Entonces ahí tiene... Y luego, al final, lo que llama la atención es que cuando tú has tenido 8 o 9 presidentes en una década y 4 o 5 en los últimos 5 años, tú no estás juzgando una gestión con el voto, no estás aprobando o reprobando una porque gestión. Además, no la conoces. No se puede reelegir, ¿no? Claro, pero que al final, bueno, pero podía tener un heredero político alguno de ellos, pero no tienes ni siquiera esa oportunidad, ¿no? O sea, se ha desvirtuado tanto el juego democrático en el que del personaje que tú elegiste al que hoy ocupa la presidencia, el que recibió X millones de votos y el que con un puñado de miles está hoy al frente del país por una carambola. Entonces, claro, o sea, dices, la gente da la impresión de que sería el momento propicio para un candidato antisistema, ¿no? En cualquier otro escenario, pero no sé si pues a ese voy. Mira, o si es que está quedando fuera del radar. Pues ahora mismo, el que tiene casi el 6% de la intención de voto, porque hay que hablar de intención de voto, es un cómico. Un cómico que coqueteó con el poder en los 90, Carlos Álvarez, el partido se llama País para Todos. ¿Alguien ha dicho algo por ahí? Me recuerda un poco Italia. Sí, efectivamente. Sí. Yo siempre lo he llamado, de alguna manera, la Italia latinoamericana. Lo que pasa es que Italia ha dejado de ser Italia. Entonces ahora Perú se ha quedado... Se ha quedado sin matrona. Bueno, el caso es que este hombre al principio empezó la campaña haciendo un discurso sin concesiones sobre la inseguridad ciudadana y ahora ya no quiere jugar tanto a eso porque entiendo que igual hay otros jugando a eso también. Y está jugando directamente al humor, a hacer parodia del que fue el presidente anterior, parodias de empresarios, parodias del Papa León XIV, o sea, parodias y eso, jugar al antisistema. Igual es verdad que el clima en el que estamos hablando es propicio para un personaje como este. Hombre, con un presidente como José Gerí también es fácil hacer parodia, ¿no? Sí. Pero realmente los candidatos menores muchas veces incluso se meten en el otros, ¿no? Porque ya, como decía al principio, estás en la lotería de que no se sabe quién va a conseguir pasar a la segunda vuelta. Si en este caso despuntan los otros dos, pues la segunda vuelta tampoco, pues ya está decidida. Pero si entrase un tercer candidato, bueno, el tercer candidato
pasa a la segunda vuelta realmente, ahí sí que se abren opciones, incluso con un candidato outsider como pueda ser este. Creo que sí que las hay, porque es lo que le pasó a Pedro Castillo, que la gente casi en un voto antifujimorista pues se concentró en torno a este candidato. Ahora que están jugando muchas derechas, incluso derechas que no son las dos de las que hemos hablado, es a ridiculizar a los candidatos, pues en este caso un cómico o un deportista o personas vinculadas a la izquierda, en cuanto son mínimamente socialdemócratas, que creo que hablaremos de alguno, ya se les considera marxismo, leninismo y chavismo, que eso es algo muy habitual en América Latina. Vale, pues en el cuarto y quinto, porque están prácticamente ahí, no llegan al 4% de intención de voto, está Alfonso López Chau, de Ahora Nación, y César Acuña, de Alianza para el Progreso. Ambos tienen que ver con la educación. Uno es un académico que se define como socialdemócrata, que hasta el año pasado era el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero al que han llegado a tachar de terrorista por haber estado acogiendo a manifestantes contra Dina Boluarte. Y por otro lado, Acuña es un cuestionado empresario de la educación, dueño de un conglomerado de universidades que tiene encima varias denuncias por plagio. En fin, de estos dos personajes que no tienen nada que ver con todo lo anterior que hemos dicho, ¿qué podemos decir? Bueno, Acuña es un histórico, ¿eh? Acuña también es un nombre que sí que nos sonará un poquito a los que hayamos seguido la política peruana, porque igual que Keiko Fujimori lleva presentándose a elecciones muchísimos años. Lo que pasa es que él nunca ha conseguido tener posibilidades reales, ¿no? Y es un empresario millonario, precisamente igual que Keiko Fujimori, también está intentando apoyarse en el electorado joven, hacerse virales y pagar grandes campañas con ese dinero en las redes. Entonces, si alguien da la sorpresa a través de ese electorado, que no nos sorprenda, que sea César Acuña o sea Keiko Fujimori o sea quien sea. Pero es que con estas, como decías, esos márgenes tan pequeños, la diferencia puede ser esa. Puede ser haber acertado con la campaña en redes o en cualquier espacio. Sobre López Chau, porque Acuña ha formado parte de este grupo de gobierno que ha puesto en marcha, ¿no? Pues las últimas 2 o 3 presidencias entre la extrema derecha y el Perú Libre, por calificarlo luego de alguna manera. Sí. López Chau es quizá el perfil más de izquierdas que hemos mencionado, pero tampoco es una izquierda radical, como se intenta vender en Perú. Simplemente porque ha conseguido su propio movimiento, aparte de la izquierda tradicional progresista que podría enmarcar en Juntos por el Perú, aquel partido de Verónica Mendoza, que ahora tiene una candidatura distinta. Creo que se llama Roberto Sánchez, el nuevo candidato de ese partido. No está despuntando tanto, aunque está intentando acercarse a la imagen de Pedro Castillo, pero López Chau creo que ha tenido su propio movimiento gracias precisamente a esas protestas contra Dina Boluarte. Se ha mostrado como una alternativa y bueno, pues un académico, ¿no? Prácticamente vende esa imagen. Entonces, bueno, si alguno de estos dos tiene opciones, quizá apostaría más por López Chau que por Acuña, pero no sabría decir. Y luego hay 24 de los 36 candidatos que están por debajo del 1% de intención de voto en las encuestas y hay 16 que no alcanzan ni el 0,5%. O sea, que es realmente, en fin, es un jugar a la lotería, a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo analizamos? No sé. Es que yo creo que es un poco lo que decía Alejandro, ¿no? Hay tal margen de indecisos, tal abanico de candidatos, que es tan fácil que algo esté escapándose también al radar de las encuestas, o sea, que haya cosas por ahí que no podamos ver y que puedan dar la sorpresa y propiciar una situación como la de Pedro Castillo que mencionaba antes Alejandro, que al final fue un tipo que también llegó un poco de rebote, ¿no? Sí. Y al final acabó convertido en presidente con unos apoyos importantes. Y luego, pues, es lo que decíamos, al final está tan, de alguna manera, desactivada la calle, ¿no? Que una candidatura que igual, como la de López Chau, en otro momento electoral, ¿no? Si se hubiera igual adelantado, que obviamente no hubiera pasado, ¿no? Jamás lo hubiera permitido Dina Boluarte, ¿no? Pero que quizá hubiera tenido más opciones, pero ahora da la impresión de que la calle está desactivada, los movimientos sociales están desactivados y que no hay nadie que sea capaz de movilizarlos, porque para mí la principal pregunta es ¿por qué van a votar
los peruanos? O sea, ¿qué les moviliza para votar? No tengo nada claro. Es que el único motor de movilización muy fuerte que he visto durante estos años ha sido echar a Dina Boluarte. Sí. Es lo único que ha motivado a muchos peruanos Bueno, y en particular hubo mucho movimiento en redes, se habló de la generación Z, se equiparó todo esa movilización en las calles con lo de Nepal, con lo de Madagascar, con esa especie de movilización juvenil que empieza a haber en algunos países. ¿Tú viste algo de eso ahí? Se ha apagado muy rápido, ¿no? A ver, yo creo que son cada uno movimientos diferentes, pero que tienen en común pues que es la población joven viviendo en situación de descontento con respecto a las instituciones, porque no ven representados sus intereses. Y es verdad que gracias a las redes se ve, ¿no? Se puede exteriorizar y se puede visibilizar y por lo tanto se puede promover, ¿no?, en otros países que haya una manifestación de descontento. Pero en este caso el factor era justo, ¿no?, la impopularidad de Dina Boluarte. Una vez que cayó, claro, es que, como decías, ¿qué te va a motivar? Un presidente que sabes que si consigues que caiga van a nombrar a otro igual, que va a durar 2 meses, que lo está eligiendo el Parlamento. Ir a unas elecciones donde precisamente todos estos partidos ya sabes de antemano que van a dejar un Parlamento que no va a tener ningún tipo de poder el presidente sobre él, es complicado. Creo que cambiarían mucho las cosas en Perú si, por ejemplo, las elecciones parlamentarias coincidieran con la segunda vuelta. Claro. Cambiaría muchísimo. Claro, pero eso equivale a un cambio constitucional. Sí, o sea, eso no es... Eso ahora mismo no es factible, pero probablemente cualquiera que esté estudiando, haciendo análisis serio político en Perú, tendría que estar mirando esto, ¿no? Lo sorprendente es que no esté en las campañas electorales, ¿no? Pedro Castillo fue uno de los pocos que puso encima de la mesa que había que acabar con el poder de ese Estado profundo que llamaba. Por eso, en cuanto él intentó cerrar el Parlamento, pues le llevaron a la cárcel, ¿no? Fue como una pugna de una crisis constitucional sobre quién estaba dando el golpe de Estado. Pero yo diría que podía entenderse como el modelo francés. Francia tiene un sistema también presidencial en el cual después hay unas elecciones parlamentarias que se suelen considerar una tercera vuelta porque garantizan la gobernabilidad a través de la Cámara del que ha salido elegido presidente. Entonces el que ha salido suele arrasar. Tampoco sé si ese es el modelo, pero desde luego Perú el modelo que tiene no le está funcionando. Sí, pero la gente sabe que vota sabiendo ya quién va a liderar ese gobierno. Y si no, que si no es que es votar a ciegas. Si no, lo que tendrían es que montar un sistema parlamentario 100%. Claro. Pero insisto, esto habla de un cambio de modelo, esto ya no habla de cuándo se jodió el Perú, sino de cuándo lo van a arreglar. Sí, esto ya es otro... El título de esta conferencia era muy ambicioso, descifrando el futuro político, y no sé si podemos llegar a tanto, la verdad. Es que yo creo que sí, que existe ahí un atasco, ¿no? que realmente creo que Pedro Castillo fue el último que llegó con ese ánimo de cambiar el sistema, pero enseguida se vio envuelto en ese juego del Congreso también, y también empezó a tirar de parlamentarios que estaban en sus antípodas políticas, empezó a propiciar alianzas completamente antinaturales, y yo creo que es algo que acaba pasando en Perú, ¿no? que llegan con el ansia de cambiar el sistema y acaban devorados o sometiéndose o haciendo uso de ese sistema. Bueno, pues para acabar de redondear la jugada no voy a volver a repetir la frase, una consultora potente, Arellana Consultoría, allí en Perú, ha hecho encuestas serias y viene a decir que solo 1 de cada 4 peruanos se informa activamente sobre la decisión que va a tomar a la hora de votar. O sea, es que 1 de cada 4 lo eligen en la última semana, incluso en la cola. O sea, voy a ver qué pongo. Es que las claro, campañas... así, pero también, claro, con la situación se entiende, o sea, no habrá ganas de ponerse a informarse con una cosa con una situación como esta, ¿no? Y parece un círculo vicioso imposible de romper, ¿no? Las campañas son muy protagonistas, ¿no? Hay mucha movilización, es algo que se toma muy en las calles, muy imaginativas algunas, entonces... Sí que me parece que la gente decide en base a eso. Este candidato me ha convencido, pero no sé nada del programa o sé poco porque al final muchas propuestas son muy similares o suenan igual o dan discursos muy similares, aunque luego en realidad sepamos que unos son más liberales, unos son más conservadores,
pero tampoco hay muchísimo más margen, ¿no? El que hace un discurso un poco más popular, quizá en algunos partidos de izquierda, pero bueno, hay pocas alternativas ahora mismo en ese sentido, y como los principales partidos son de derecha y todos están apostando por el discurso de la seguridad, el discurso, bueno, pues con otras derechas latinoamericanas, es que las diferencias creo que casi las decide la campaña y el perfil que te ha dado ese candidato durante la campaña. Mirar, Martín Caparrós dice que deberíamos establecer un sistema que él llama el voto cualificado, que a mí me parece muy interesante. Y es que detrás de cada papeleta hubiera un examen de 4 o 5 preguntas sobre las principales medidas que propone el partido que votas. Y si tú no lo rellenas bien, o sea, si tú no sabes que estás votando, pues tu voto no debería valer, ¿no? O sea, parece de un básico bastante, bueno, no parece que sea muy escandaloso proponer una cosa como esta. Porque si ya es difícil de por sí estar informado y demás sobre qué planea o no, qué podría hacer o no un partido, que luego prometen una cosa y luego hacen otra, pero por lo menos podernos agarrar al principio de la historia. Imaginaos cuando hablamos de 36 candidaturas. Es que ni siquiera la gente que esté analizando tendrá capacidad real de poderte hacer un examen. O sea, yo confieso que llevo toda la semana leyendo y yo no soy capaz de contaros qué proponen los 36 ni los 10 primeros partidos. Porque además, como decís, se confunden, dicen prácticamente lo mismo unos y otros. Es como jugar a la antidemocracia dentro de la democracia. Entonces, no sé qué se os ocurre para salir de este tipo de situaciones. Probablemente esos candidatos estén contando con eso. Claro. O sea, que sea una parte de su ventaja y de sus posibilidades de entrar dentro de ese bingo y que salgan ellos. O sea, al final, en esa ceremonia de la confusión, les puede tocar la lotería y entrar en ese círculo del poder en el que se ha convertido el ejercicio del poder en Perú, que tiene ese componente también muy patrimonialista, de un botín, ¿no? De voy a aprovechar este ratito que voy a estar en el poder para extraer lo máximo posible, porque enseguida me quitan el sillón. Viene este congreso y decide que ya no puedo estar, entonces, pues, vamos, yo creo que para eso, el paradigma de eso fue la presidencia posiblemente de José Gerí, ¿no? O sea, tuvo 100 y pico días ahí tratando de sacar el máximo partido de ese tiempo. Creo que fue una de sus ministras las que, cuando le destituyeron, dijo la frase de las fiestas que nos faltaron. O sea, como diciendo, nos podría haber dejado un ratito más para seguir yendo a las chifas clandestinamente o desfilando chicas por nuestros despachos y tal. Que no sé si eso es al final esa concepción del poder como un botín personal, de casi con una lógica extractiva, ¿no? De aprovechar al máximo ese rato que voy a estar ahí para llevarme lo máximo posible. Hombre, sobre todo cuando cada presidencia depende tanto de un parlamento donde las redes son casi clientelares, ¿no? Claro. Porque si necesitas la coalición con apoyos de tan diversa índole, al final es una lógica muy transaccionalista. Y si le añadimos la capa de la corrupción generalizada que hemos visto, que es que creo que no ha habido ni un solo presidente que no haya estado involucrado en temas de corrupción, pero Creo ninguno. pero Me parece sí. que ninguno. Ya sea porque hayan acabado en prisión O porque tengan todavía cosas pendientes, sí. Sí, entonces apoya mucho lo que decías, que intentan maximizar. Entran a eso, ¿no? Vienen a eso. No lo sé si vienen a eso, pero Pero desde acaban luego se haciéndolo. acaban dedicando a eso, sí. Bueno, de hecho, lo sorprendente, por hablar del presidente que se suicidó, el expresidente que se suicidó, Alan Barroso, tenía una historia que había sido muy valorada tanto a nivel latinoamericano como incluso como un presidente de izquierdas que había sido muy valorado y que en teoría no había metido la pata demasiado. Y sin embargo, cuando volvió, fue cuando de alguna manera, presuntamente, porque no llegó a ser juzgado porque se suicidó antes, metió la mano en la caja. O sea que igual es la historia de un sistema que acaba corrompiendo incluso a los que no quieren corromperse, ¿no? De hecho, quizá me parece que Francisco Sagasti no estuvo involucrado en ningún caso de corrupción, me quiere sonar, no estoy 100% seguro. Sí, oye, no, tampoco pero vamos vamos, a que en meter la general, pata. no, porque no estoy 100% seguro y Sí, tampoco sí. lo quiero. Pero de los demás, casi de todos se conocen casos, ¿no? El caso de Alan García fue uno de los más paradigmáticos, Ay, Alan García, porque madre mía. justo antes había vendido pues una posición como muy de izquierdas, de que iban a recuperar el peso de del Estado en la economía, y después del fujimorismo
no hubo ningún cambio y se convirtió pues, en una línea más de las que comentabas, ¿no? Sí, sí. Hasta que acabó como acabó. Pero no hubo ningún cambio y su partido, que quizá fue uno de los últimos grandes partidos de Perú, el aprismo, el APRA, cayó hacia la indiferencia Se fue por el sumidero. y ya nos hemos ido Alan García, no me confundí el apellido. nos hemos ido a la línea de los partidos instrumentales que decía antes, que sí que ha habido algún movimiento que se ha sostenido en el tiempo, pero no de manera muy destacada. Yo creo que ha llegado el momento de a ver si alguien quiere participar. ¿Os gustaría hacer alguna pregunta? Sí, hay un señor. ¿Qué imagen podían transmitir lo de la Administración de Justicia ahí en Perú? ¿Funciona bien? ¿Tiene carencias? ¿Es corrupta? En su opinión. Pues no sé si conoces tú mucho sobre el tema. Yo la verdad es que no te sé decir. Sí que sé que ha habido, pues como ha habido tantos casos de corrupción, a veces se hablaba, ¿no?, de que casos aparecían y desaparecían cuando convenía políticamente, el típico lawfare que en América Latina se conoce bastante, pero no he podido profundizar tampoco mucho en hasta qué punto eso tiene que ver con los intereses políticos. Es verdad que cuando aparecen esas causas resulta que son luego ciertas, ¿no? Y que los candidatos o los presidentes o quien sea estaban involucrados, salen muchísimas escuchas, algunas con contenido de corrupción y otras que simplemente contenido sórdido de los candidatos para intentar desprestigiar, pero que, bueno, en el fondo pues es que se desprestigian. Y todo esto creo que siempre aparece con intereses políticos, pero no he podido comprobar si los jueces están tan vinculados como en otros países, como en Brasil, que es transparente, o en Bolivia, en algunos países donde las causas luego tienen efectos políticos muy evidentes. Bueno, lo que es cierto es que al final todos estos casos han afectado a un amplio panorama o abanico del espectro político, o sea que no sé si en ese sentido se puede pensar que hay cierto margen de independencia. Es verdad que algunos de estos casos luego se han quedado muy empantanados, ¿no? Los procesos, hay muchos procesos que siguen abiertos, ¿no? Han pasado por la cárcel o algunos de ellos, otros están ahora en prisión domiciliaria, hay varios casos que no se terminan de cerrar y en realidad quien sigue en prisión actualmente, ¿quién es? Toledo en Estados Unidos. Está en Toledo, Ollanta Humala, está Pedro Castillo. Y Castillo, claro. Y hay un... Dina No, creo que no está en la Dina no cárcel, está. pero hay un cuarto presidente que se me está escapando ahora mismo. Yo creo que Martín Vizcarra, pero sí, está en prisión domiciliaria. Martín yo creo Vizcarra ahora. está Sí. en prisión, sí, porque de hecho se presenta a las elecciones su hermano y pues, ha tenido bastantes problemas por esta imagen. ¿Algún? Sí. Tengo aquí, pues, ya me he quedado Sí. con el micrófono. Bueno, a ver, el panorama que presentan es bastante desesperanzador, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía dos preguntas. Una es que, bueno, estas son las primeras elecciones que van a tener lugar después de la reforma constitucional del 2024, que se supone que pretendía dar algo más de estabilidad, bueno, pues aparte del sistema bicameral y que el Senado no se puede disolver y yo qué sé. ¿Sabes? Entonces, su opinión sobre en qué medida se ha conseguido quizá fomentar, aunque sea mínimamente, la estabilidad en una reforma constitucional que, bueno, a pesar de la fragmentación del Parlamento, pues se ha hecho. Bueno, tiene el mérito de haberse hecho en ese contexto, ¿no? Eso es la primera. Y la segunda, me gustaría saber, por supuesto que hay muchos candidatos y pues también en otros países de América del Sur, pero bueno, es verdad que hay muchos candidatos y que es muy importante pues quiénes son los candidatos que van a pasar a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, de esos candidatos que, según ustedes, tienen posibilidades de efectivamente pasar a la segunda vuelta, que ¿hay algo que señalar de los programas políticos, algo que sobresalga? O tenemos que asumir que Fujimori, como el candidato de Renovación Popular, realmente tienen propuestas muy similares, no hay nada que destacar, o no sé, así. ¿Vale? Yo sobre la cuestión de la bicameralidad, es verdad que ha costado mucho ponerse de acuerdo para estos avances, pero, insisto, no es tanto cuántas cámaras, ¿no? El procedimiento puede tener ahora algún contrapeso porque necesitas pasar por el Senado, pero si la elección se va a producir de manera que sigan atomizadas, al final van a tener que ser coaliciones de intereses y de poder que no sabemos muy bien cómo van a acabar hasta que no tengamos los resultados de estas elecciones. Quizá el que haya tantos candidatos suena muy escandaloso, pero luego no es tanto el resultado de la primera vuelta,
porque hay un umbral en el cual muchos no van a alcanzarlo. Pero el problema viene luego. El problema viene en que la atomización en Perú también es constante. Por ejemplo, Perú Libre destacó un poco, ¿no?, cuando se eligió a Pedro Castillo, a pesar de que no había sido una gran fuerza, no había tenido la primera fuerza en la primera vuelta, y después se ha atomizado en cuanto Pedro Castillo cayó. Y teníamos un sector que le apoyaba, otro sector que se alió con las derechas, teníamos el bloque magisterial. Hemos tenido una cantidad de grupos dentro del Parlamento que después se van dividiendo o fusionando, aliando con otros, que entonces nada nos garantiza que por esta elección después no vayamos a ir a un panorama de bloqueo. Esto no hay partidos políticos sólidos desde hace mucho tiempo. Fujimori es verdad que ella sí que consigue mantener pues un partido que no se le va disgregando tanto, pero aún así también hay transfugismo, ¿no?, después, y surgen nuevos partidos. Es decir, que es una aritmética muy fluida la de Perú. Bueno, yo lo único que decir, al final ese andamiaje institucional va a quedar. O sea, igual no sirve a corto plazo, pero si la política peruana evoluciona por otros derroteros, pues igual a corto o medio plazo podría tener ese efecto estabilizador. Desde luego que de cara a estas elecciones no parece que lo vaya a tener. Porque es lo que dice además Alejandro, que es que luego lo que hoy votamos acaba desdibujado con el paso del tiempo, y el transfugismo ha sido un problema. O sea, no ya son solo las alianzas que ha habido o la atomización de esos bloques, sino que el transfugismo ha sido un fenómeno también muy extendido durante la última legislatura. Y sobre todo, si no paran de caer presidentes y de causarse tantas tensiones en los partidos, se van a seguir dando divisiones, ¿no? Sobre las diferencias programáticas, es verdad que tampoco es lo protagonista de la campaña, ¿no? Es una cosa más personal. Muchos partidos son muy personalistas y muchas candidaturas son muy personalistas en Perú, pero por ejemplo, López Aliaga lo que intentó después de las últimas elecciones, como decías, se quedó fuera por muy poco, es dar una imagen mucho más gobernable que la que tiene Fujimori, y por eso también desde la alcaldía de Lima ha intentado reivindicarse. Pero precisamente por la inseguridad que ha crecido en Perú, pero sobre todo en Lima, yo creo que es por lo que intenta reforzarse como el perfil de la dureza frente al crimen. No sé si esto acabará siendo un factor, pero creo que es un poco la diferencia principal para él es que no es Fujimori, porque sigue siendo un apellido que pesa, cada vez menos, pero creo que todavía pesa. Y no sé si el factor religioso, quizá en la candidatura de también Aliaga, tiene algo más de peso también. Sí, es que los dos han pugnado por ese electorado, pero él se esfuerza, ¿no?, en marcar el peso religioso. ¿Alguien más? Bueno, pues a mí me gustaría daros la palabra, porque yo ya he interrogado mucho. A lo mejor hay cosas que se os han quedado en el tintero, cosas que hayáis visto en el análisis que no hayamos contado. ¿Con qué os gustaría cerrar? Yo me quedaría un buen rato escuchando a Alejandro. No, hombre. La verdad es que yo tengo poco más que añadir, ¿eh? Yo creo que... Sí, no. A ver, a mí, solo por un detallito, el tema de las izquierdas, por ejemplo, ¿no?, que muchas veces se nos pregunta dónde están en muchos países. Y en este caso, además de la candidatura de López Chau, y he mencionado antes la de Roberto Sánchez, me parece que se llamaba, ¿no?, que eran los dos candidatos. Si alguno tiene posibilidades, aun siendo más moderado, es López Chau. Y siguen siendo candidaturas minoritarias. Desde que se destruyó Perú Libre, porque es que el partido ya no va unificado, ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo para una candidatura conjunta. Y Perú Libre ha presentado como candidato a Vladimir Cerrón, que si alguno lo conoce era el ideólogo de Pedro Castillo, el que de verdad vendía el marxismo-leninismo y el cambio de régimen en Perú, y que ahora está prófugo. Entonces, es una candidatura de un candidato prófugo, pero que Vladimir Cerrón ha sido el protagonista durante el breve periodo de Pedro Castillo de la política peruana, siempre todo el mundo asustado de que no tomara, ¿no?, ningún tipo de resorte del poder. Y aparte de él, que como digo, pues no creo que tenga muchas opciones con este panorama, estaba el fenómeno del etnocacerismo, que también, para el que no lo conozca, lo representaban los hermanos Humala, ¿no? Ollanta Humala, el presidente, ya comentamos que estaba en prisión, y su hermano Antauro,
que también estaba en prisión, ahora ya no lo está, ¿no? Además por insurrección, ¿no? Es como una especie de movimiento más etnicista, ¿no? Que sí que se ha vendido como más de izquierda, pero en realidad apuesta por una militarización muy fuerte. Es complicado de entender en Europa el etnocacerismo, pero claro, al final tampoco se le ha permitido presentarse y ha decidido apoyar al candidato de Juntos por Perú. Así que la única alternativa que queda, si el candidato de Juntos por Perú, que era Sánchez, que he dicho, no consigue pasar ni a segunda vuelta ni entre los 5 primeros, porque no estaba entre los 5 primeros, es López Chau, por si alguien tenía la duda de este sector, que es una cosa que siempre me preguntan. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar, no vamos a citar más a Vargas Llosa, vamos a decir... Fíjate que no ha salido, ¿eh? Bueno, sí, se ha salido, sí. Vamos a esperar que se arregle un poco, que votar siempre está bien, ¿no? Que haya un cambio, que ahora va a haber pues 2 cámaras y eso, aunque el sistema del que hemos hablado no habla de grandes mejoras, sí parece un avance y vamos a tener esperanza. Oye, esperanza hay que tener. Vamos a tener esperanza de que a Perú le vaya mejor. Gracias. Gracias. Muchísimas Gracias a vosotros.